En el corazón de Asia Central, se erige un país envuelto en el misterio, un reino donde lo inaudito se convierte en realidad. Imagina un lugar donde el color de tu coche no es una elección personal, sino un mandato del líder supremo. Piensa en un mundo donde los días del año llevan nombres distintos, y las páginas de los periódicos están teñidas con la tinta del control gubernamental. Este no es el relato de Corea del Norte, sino de Turkmenistán, una nación envuelta en secretos y misterios, un territorio apenas explorado en los mapas del conocimiento global. En este enigmático país, las mujeres se encuentran en una encrucijada de restricciones y sumisión. No solo se les prohíbe ocupar el asiento delantero de un automóvil, sino que también navegan en un mar de limitaciones que desafían la comprensión moderna. Pero, ¿qué secretos oculta este país? ¿Qué normas invisibles rigen la vida de sus mujeres? Este reportaje desvelará los velos de un país desconocido, donde los derechos de la mujer son una sombra en el desierto. Turkmenistán, situado en la inmensidad de Asia Central, es un país pequeño en población pero inmenso en riquezas naturales. Más del 50% de su territorio está cubierto por el vasto desierto de Karakum. A pesar de albergar apenas más de 6 millones de almas, este país es un gigante dormido en recursos naturales, con el gas natural representando el 80% de sus exportaciones. Pero Turkmenistán no es solo desierto y gas. Es un crisol de diversidad natural y cultural. Entre sus maravillas se encuentran el lago salado de Sarikamis y las imponentes montañas de Kapet Dak. Y en el corazón del desierto de Karakum yace un misterio ardiente, la Puerta del Infierno, una cráter en llamas desde 1971. Existen teorías sobre su origen, pero la más aceptada sugiere que fue el resultado de una perforación soviética que encontró gas en lugar de petróleo. Para evitar la liberación de metano, decidieron prender fuego al cráter, creando un espectáculo eterno que hoy atrae a visitantes de todo el mundo. La mayoría de la población de Turkmenistán profesa el Islam, lo que contribuye a su carácter patriarcal. Las mujeres, especialmente, están sujetas a estrictas normas sociales y religiosas. Es interesante notar que Turkmenistán se cuenta entre los 15 peores países en términos de libertad religiosa. Si esta información sobre Turkmenistán te ha impactado y deseas saber más sobre cómo puedes ayudar o estar informado, te animo a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. De esta manera, no solo te mantendrás al tanto de las últimas actualizaciones sobre esta situación, sino que también podrás unirte a una comunidad comprometida con la conciencia global y los derechos humanos. No olvides compartir este vídeo para ampliar el alcance de esta información crítica. A pesar de ser un país joven, con solo 32 años de independencia, la historia de Turkmenistán se remonta a más de 10.000 años. Ha sido parte de imperios como el parto, el mongol y el persa, y cayó bajo el dominio ruso en 1869. Se integró a la Unión Soviética en 1924 y proclamó su independencia tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Desde su independencia, Turkmenistán ha estado bajo la sombra de líderes autoritarios y peculiares. Comenzando con Saparmurat Niyazov en 1985, quien estableció un culto a la personalidad que recuerda al de Corea del Norte. Niyazov llevó este culto a extremos radicales, renombrando meses y días de la semana, e incluso imponiendo su libro, Runama, Libro del Alma, como lectura obligatoria en el país. Este libro se convirtió en una guía espiritual y un requisito para la vida pública y educativa en Turkmenistán. Este país, con sus peculiaridades y misterios, sigue siendo un enigma para muchos en el mundo exterior. La historia de Turkmenistán es una narrativa de riqueza natural, control autoritario, y una cultura única que resiste el paso del tiempo. En este rincón remoto de Asia Central, donde la realidad supera a la ficción, los médicos, lejos de jurar por Hipócrates, debían jurar lealtad al presidente. Pero la excentricidad de este líder no tenía límites y su crueldad se extendía como una sombra sobre el país. Imagina, por un momento, un año como el 2005, marcado por una decisión devastadora, el cierre de bibliotecas y hospitales en zonas rurales. Esta medida obligó a los habitantes de áreas remotas a emprender viajes arduos hacia Ashgabat, la capital, en busca de atención médica. Muchos nunca llegaron, sus vidas se apagaron en el camino, víctimas de una política incomprensible. La peculiar aversión del líder hacia ciertos animales, especialmente perros, transformó las calles en escenarios de caza y exterminio. Se prohibió a los ciudadanos tener más de una mascota, y los perros y gatos callejeros eran sistemáticamente eliminados. En este clima de represión, la libertad de expresión era una quimera.
Los periodistas se enfrentaban a una persecución implacable, y cualquier voz disidente era silenciada con arrestos o amenazas. La vigilancia y el miedo se tejieron en el tejido social, asfixiando cualquier atisbo de disidencia. En 2006, la censura alcanzó nuevas alturas con la prohibición de Internet. La crueldad del régimen no discriminaba. Los ancianos también fueron víctimas cuando se recortaron sus pensiones y se exigieron devoluciones de pagos previos. Mientras tanto, la capital desplegaba una ostentación de riqueza con estatuas doradas del líder, valoradas en millones, contrastando con el sufrimiento de aquellos privados de asistencia médica y alimentos. Tras la muerte del dictador en diciembre de 2006, Gurbanguly Berdimuhamedov, anterior ministro de Salud, asumió el poder. Aunque inicialmente revocó varios decretos y prometió un cambio, pronto reveló sus propias inclinaciones autoritarias. Desmanteló el culto a su predecesor, solo para iniciar el suyo propio. Las ciudades se llenaron de sus obras y fotografías, creando una imagen de gobierno feliz y revitalizado que no tardó en convertirse en motivo de burla en las naciones vecinas. Berdimuhamedov mostró una vanidad extrema, participando en competiciones de fuerza, demostrando su habilidad musical y hasta enseñando ejercicios a funcionarios públicos. En un giro sorprendente respecto a la política de su predecesor, hizo de los perros una presencia obligatoria, erigiendo estatuas en su honor. Incluso regaló un cachorro al líder de Rusia, una escena que provocó diversas reacciones a nivel internacional. Pero, a pesar de estos cambios en la superficie, la situación de la prensa y la libertad de expresión se deterioró aún más. En 2008, se prohibieron las antenas parabólicas, cortando el acceso a información no controlada por el Estado. La población quedó privada de canales por satélite extranjeros, perpetuando un aislamiento informativo que persiste hasta el día de hoy. Este país sigue siendo un enigma, un lugar donde la extravagancia y el autoritarismo se entrelazan de maneras inesperadas, dejando al mundo preguntándose qué sucede realmente detrás de sus fronteras. En el año 2013, Turkmenistán promulgó una ley de medios que, en teoría, garantizaba la libertad de expresión y prohibía la censura. Sin embargo, esta normativa parece ser más una fachada que una realidad, ya que el Estado mantiene un férreo control sobre los medios de comunicación. Aquellos que desafían la narrativa oficial enfrentan castigos severos. Reporteros Sin Fronteras incluyó al presidente Berdimuhamedov en una lista de 39 líderes mundiales considerados enemigos de la libertad de información. Según Freedom in the World, un estudio anual sobre democracia y libertad política, Turkmenistán recibió una calificación de 2, incluso inferior a la de Corea del Norte, que obtuvo 13. En este país, la libertad de prensa es tan escasa como los bienes básicos como azúcar, huevos o pan. Aunque las cifras oficiales indican un desempleo del 3%, las estimaciones reales sugieren que podría rondar el 60%. Los periódicos se limitan a publicar informes oficiales sobre la cosecha de cereales o la producción de gas, evitando cualquier mención a incidentes o problemas reales que afecten a la población. Un claro ejemplo de la censura es la exigencia de que todos los periódicos incluyan en su primera página una foto centralmente distribuida del líder nacional. El acceso a Internet en Turkmenistán está severamente restringido. Aunque teóricamente permitido, solo es posible acceder a la Turknet, una versión censurada de la red. Además, las barreras financieras y burocráticas limitan aún más el acceso. El uso de VPNs está totalmente prohibido, bloqueando sitios de oposición, organizaciones de derechos humanos y redes sociales occidentales como Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp e incluso Telegram. Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno de Turkmenistán llevó su manipulación de la información a nuevos niveles, prohibiendo incluso el uso de la palabra coronavirus en el país. Esta estrategia de control de la información se vio reflejada en la desinformación y censura relacionadas con el tema. En otro acto de excentricidad, el presidente ordenó la reconstrucción de una parte de la capital con una lujosa arquitectura, utilizando ingentes cantidades de mármol blanco. Sin embargo, esta zona, a pesar de su esplendor, permanece casi deshabitada, ya que la población no puede permitirse vivir allí. El blanco parece ser el color favorito del presidente, evidenciado por la prohibición de vehículos negros en las calles del país desde 2014. En la capital, la situación es aún más extrema. Los vehículos de cualquier color que no sea blanco o plateado han sido confiscados y sus propietarios multados, con la obligación de pintarlos de blanco. En medio de estas peculiares políticas y restricciones, los ciudadanos de Turkmenistán enfrentan desafíos y sufrimientos que rara vez son conocidos por el mundo exterior.
Las mujeres en Turkmenistán enfrentan un panorama sombrío, marcado por la persecución y la limitación de sus derechos más fundamentales. La opresión que sufren va más allá de las restricciones sociales y religiosas. Aquellas que eligen seguir una fe diferente a la predominante no solo son estigmatizadas como desobedientes, sino que también enfrentan consecuencias severas, incluyendo violencia doméstica, prisión domiciliaria, agresión sexual e incluso matrimonios forzados. En el mismo año en que se impuso la prohibición de los vehículos negros, las mujeres, que ya enfrentaban barreras significativas para obtener licencias de conducir, se vieron totalmente excluidas de esta posibilidad. Además, se les impusieron otras restricciones drásticas, como el acceso a servicios de belleza. Los salones de belleza en todo el país cerraron tras advertencias policiales que prohibían procedimientos estéticos y la atención a clientes no autorizados. Incluso se llegó a prohibir a las profesoras teñirse el cabello, y a todas las mujeres les fue prohibido usar jeans o ropa ajustada. Las funcionarias públicas fueron obligadas a firmar compromisos renunciando a los servicios de belleza y a adoptar el vestuario tradicional, como los pantalones largos bordados y vestidos tradicionales. La violación de estas reglas podría resultar en despidos o consecuencias aún más graves. Los estudiantes de todas las edades también están sujetos a códigos de vestimenta estrictos, con especificaciones sobre el color y la textura de los tejidos para los vestidos y la obligación de usar trajes nacionales. En 2022, un nuevo presidente, hijo del anterior, asumió el cargo, aparentemente continuando con las políticas de su predecesor. A las restricciones existentes, se sumó la prohibición para las mujeres de ocupar el asiento delantero en taxis y vehículos privados. Los conductores masculinos no pueden transportar a mujeres que no sean miembros de su familia, a menos que presenten documentos que demuestren el parentesco. La justificación oficial para estas medidas es que contradicen las tradiciones nacionales, considerándose vergonzoso y hasta criminal. Este aislamiento contribuye a que la situación en Turkmenistán permanezca en gran medida invisible para el mundo exterior. Las organizaciones internacionales luchan por tener un impacto significativo en la situación de los derechos humanos en el país, y los líderes de otras naciones a menudo muestran más interés en los recursos naturales de Turkmenistán que en sus violaciones de derechos humanos. Este escenario de aislamiento y opresión, lamentablemente, mantiene a Turkmenistán fuera del radar de la conciencia global, haciendo que las voces de aquellos que sufren sean apenas un eco lejano en el escenario mundial. Antes de terminar, quiero recordarte la importancia de estar informados y activos en temas de derechos humanos y libertad de expresión. Si este vídeo te ha conmovido o inspirado, por favor, compártelo con tus amigos y familiares. Juntos, podemos aumentar la conciencia sobre la situación en Turkmenistán y otras partes del mundo donde se violan los derechos humanos. Suscríbete para más contenido informativo y no olvides dejar tu comentario abajo con tus pensamientos o acciones que planeas tomar. Gracias por ver y ser parte de este movimiento por un mundo más justo.